Muchas han sido las voces, las músicas y hasta los ecos recogidos en nuestro ilusionado andar por los senderos de las islas. No nos ha movido otra intención que tomarle el pulso a nuestras tradiciones para reflejar con pureza el intenso latido de la tierra. Hoy nos detenemos en la evolución y cultura de nuestros molinos para penetrar en las viejas costumbres heredadas de los aborígenes isleños, la cultura cerealista. Los colonos llegados a Canarias después de la conquista trajeron consigo modernas técnicas agrarias que les facilitaban prósperas cosechas, pero también acomodaron, por estar más adaptadas a las características del campo isleño, algunas formas de cultivo aborígenes. Tal es el caso de las aún vigentes gavias majoreras, en las que los colonos, aprovechando la fertilidad de estas escasas tierras, aplicaron sistemas, conocimientos y herramientas hasta lograr aumentar la producción de granos. Los colonos se adaptaron rápidamente al medio isleño, llegando incluso a modificar el hábito alimenticio que impuso la llegada desde tierras americanas de un nuevo grano, el millo. Y fue tal la revolución experimentada por la llegada de esta nueva semilla que el pan, elemento esencial y básico en la nutrición de los colonizadores, quedó desplazado por el gofio aborigen. Esta costumbre común a las dos culturas continuó inalterable hasta bien entrado el presente siglo. Observar detenidamente estas tradiciones invariables a través de los tiempos constituyó para senderos isleños grata impresión. Sin embargo, nos asaltaron esos insalvables vacíos y profundos silencios que, como páginas maltratadas de la memoria, esconden o desvirtúan la verdadera historia de Canarias. Entre estos penosos vacíos, ¿acaso ninguno tan íntimo y general, pero también tan triste, como el actual estado de los viejos molinos? Eso se va a hacer ahora cuando terminen de estar tostados. Después, ahora el cebo al tostador, ¿no? Sí. Ya los viejos molinos ni muelen ni aroman los campos. Aquellos gigantes símbolos de trabajo y fuentes de esperanza se han convertido en desoladores y descarnados monumentos a la amnesia colectiva. Indolencia y abandono, ignorancia y olvido parecen aliarse con estos nuevos y febriles tiempos para contribuir al deterioro del patrimonio histórico, cultural y sentimental de Canarias. Molinos que durante siglos dieron vida y alegraron con sus velas el árido paisaje isleño. Molinos en torno a los que durante siglos giró buena parte de la vida social y económica del archipiélago. La necesidad de majar los granos con destino a la alimentación favoreció la aparición de una gran variedad de instrumentos para moler, y es probable que inicialmente se utilizara una sólida laja en la que se vertían los cereales y se machacaba con un callao hasta reducirlos a polvo. Con el paso del tiempo, este rudimentario procedimiento fue evolucionando, dando lugar a la aparición de diferentes clases de morteros. Ya en el antiguo Egipto aparece documentado el uso de un rodillo de piedra que se hacía rodar sobre una superficie plana. También otros instrumentos similares están datados tanto en el Atlas africano como en el continente americano, donde las mujeres aztecas usaban un artilugio llamado metate con el que quebraban los granos. Citan los estudiosos que uno de los útiles más antiguos es quizá el llamado naviforme, que estaba formado por una piedra alargada que, provista de hendidura longitudinal, servía como depósito del grano, y con otra piedra ajustada al hueco, bien por fricción o machaqueo, se molía la semilla. Este tipo de mortero fue el más común
entre las culturas cerealistas del Neolítico. Pero el logro más importante para molturar el grano lo constituyó el llamado molino de mano, del que tantas muestras se conservan en el archipiélago. El molino de mano está compuesto de dos piedras circulares, planas y porosas enfrentadas entre sí. Del centro de la piedra inferior sale un eje que permite los giros de la piedra superior. Son distintas las maneras de hacer girar la piedra: con la palma de la mano, empuñando un mango que sale de la piedra superior, o con una cuerda que se coloca en el lomo o en la ranura. La piedra superior cuenta con un agujero por el que se introduce el grano. Años después de la colonización de Canarias, se continuó haciendo uso de los molinos aborígenes y paulatinamente se fueron sumando otros con mayor capacidad y tecnológicamente más avanzados que permitían atender la demanda lógica del aumento de la población. Tras la conquista, los hábitos alimenticios de los isleños fueron evolucionando. Pero aún así, la base fundamental continuó siendo el puño de gofio que los campesinos amasaban en una piel de baifo, conocida como zurrón, y acompañaban con queso o con alguna fruta seca. Pero un nuevo grano, el millo, desplazó la cebada y el trigo, hasta entonces cereales de uso habitual. El millo cambió además modos y maneras de vida. Las tiernas piñas se incorporaron a los potajes. Las descamisadas y desgranado constituían, dentro del código de ayuda mutua de los campesinos isleños, momento festivo, donde se estrechaban vínculos familiares o se establecían nuevas relaciones. Como protección para no quemar el grano, un poco de arena gruesa o jable, previamente pasada por el cilindro, y vueltas y revueltas con el meneador hasta conseguir el punto deseado. Casi todo el consumo se hacía con gofio de millo, pues ofrecía mayor rendimiento energético que otros cereales. El trigo quedó para la producción de harina y la fabricación de pan, que si bien fue habitual en los núcleos urbanos, en el campo quedó relegado al clásico amasijo propio de algunas festividades: Navidad, carnavales, la matanza del cochino o las fiestas patronales. Otra molienda especial y propia de los días señalados es el frangollo, que se continúa haciendo en algunos lugares de las islas. Para el frangollo, el millo debe ser de un tipo especial y se muele en crudo, con una molienda alegre, más viva que la del gofio, pero menos que el rollón. La mayoría de las veces, la molienda se hace en el molino, pero en muchos casos se usa todavía este antiguo mortero de ancestral apariencia. Este mismo artilugio se usa también en algunos lugares para machacar el millo destinado a los animales domésticos. Los molinos de mano, bien accionados con mango y movimiento circular, o bien con desplazamiento a derecha e izquierda, fueron utilizados para obtener harina en los distintos continentes, para elaborar el pan en Asia Menor y en Europa, para el millo y la torta en América y para el arroz en Asia. Se empleó en buena parte del Neolítico y aún en siglos posteriores. En zonas aisladas se siguió utilizando hasta que surgieron medios más perfeccionados. Hasta ese momento se consideró la molienda como una industria familiar y más concretamente femenina. En el archipiélago, los molinos de mano se han encontrado en excavaciones arqueológicas hechas en todas las islas, lo que prueba que entre los aborígenes existía un sistema similar de molienda y que su alimentación era básicamente cerealista. Pero los molinos de mano canarios no pueden entenderse como un residuo tradicional de uso aborigen. Todas las referencias históricas de crónicas e investigadores confirman su empleo en siglos posteriores a la conquista. Y en la mayoría de los casos, alternando con otro tipo de molinos de mayor tamaño y de producción industrial o comunal, como fueron los llamados molinos de sangre, de agua o de viento.
El hecho de que se siguieran utilizando hasta bien entrado este siglo se debe, en la mayoría de los casos, a los hábitos familiares, la lejanía del molino o el ahorro de la maquila, pago en especie del campesino al molinero. Los molinos de viento fueron el socorrido recurso al que se acudió en las regiones áridas o desérticas para suplir la carencia de corrientes de agua. El fundamento técnico es similar al de los hidráulicos y, si bien su origen parece ser persa, en el siglo XII era ya de uso masivo en el Oriente Próximo y en el norte de África. En 1505 aparece datada en la laguna la construcción de un molino de viento. Con esta primera iniciativa se evitan los privilegios reales que se iban a otorgar en la península a un inventor que solicitaba el monopolio para construirlos. Rápidamente, los molinos de viento proliferaron en Canarias, principalmente en las islas que carecen de agua, como Fuerteventura y Lanzarote. Los molinos de viento constituyeron uno de los avances más importantes de la época. Por un lado, liberaban de moliendas periódicas a las familias. De otro, cuando las cosechas eran abundantes, contribuía a la creación de pequeñas industrias, generalmente regentadas por el propio molinero, que a cambio del uso del molino y de su trabajo, recibía del campesino, como pago a sus servicios, una porción del grano, la maquila. Antes de llevar el grano al molino, había que tostarlo, y cuando ya no quedaba, se curaba el tostador untándolo con un pisco de sebo. El millo, la cebada o el trigo se trasladaban al molino en costal, saco o talega alargada que permitía repartir el peso según la necesidad. El molinero solía ser buen conocedor de vientos y calmas. Por eso, antes de desplegar las velas, lee en el horizonte tanto la dirección como la fuerza en que sopla el viento. Luego, con el timón, orienta las aspas hacia el lugar deseado. El sentido práctico de los campesinos hizo evolucionar el costal, dándole forma apropiada a su función. Su exagerada longitud permite distribuir equilibradamente la carga a ambos lados, lo que facilita el transporte de grano hasta el molino, ya sea al hombro o a lomos de burro. Esteban Ramírez, de La Oliva, nos relataba no hace mucho tiempo una típica escena de molienda en Fuerteventura. Se preparaba el costal y se mandaba el chico al molino. Al llegar se cogía la vez, y si se necesitaba bofio para comer, se esperaba hasta la noche si hacía falta. Si había viento, molían a cualquier hora del día, y en los tiempos de calma, cuando no había viento, algunas personas se iban a la trasera del molino y hacían un mojoncito con 3 o 4 piedras para llamar al viento. San Benedito bendito, nos manda vientito. El molinero atendía al molino, y si había que esperar por el viento, también se ponía a alegar con la gente. Y si molía, cuando la tolva estaba llena de grano, se ponía también a contar historias o a alegar con la parroquia. Antes que llegaban así, que no había viento y todo, y tenían mucha fe la gente en eso. Y rezaban y haciendo mojones así, salían allí fuera, y eran mojoncitos y tal, y rezándole porque tenían fe en eso. Antes tenían fe la gente en eso, y aparecía viento, ¿ves? Y morían y tal. Bueno, de grupo que venía gente que cuando eso, claro, venía, pues, se juntaba de gente allí, burros a moler, pero tenían fe en eso. Mientras se esperaba, se reunía la gente, hombres y mujeres, y se pasaba un rato alegando. Algunos aprovechaban para hallar una fuma. Si era en verano, fuera, en la sombra, y dentro, si hacía mucho calor. Esta niña sin comer todo el día. Entonces no me vendes el burro, Juan. No, Véndeme el burro. Burro no quiero parar, hombre. Te doy una guelfa por él. No.
Todo un burro mazo, este burro no lo vendo. Es un burro bueno, le he puesto la oreja muy caída. Ese burro no es muy espabilado, ¿no? No, pero sí. Mejor, más manso para uno montarse. San Benedito nos manda bien. A ver si, claro, sí, a ver si nos manda, sale a San Benedito. Yo le estuve rezando, a ver si nos manda para bien ver si para no. todo. No, yo creo que sí, porque parece que está apareciendo. Pero Si vea, aparece uno no viento, decía yo. les No, doy pero dos, cuando un manda poco bien, nos manda vemos. para todo. Y tal, voy, espera, Vale. amarra al burro que. Yo amarro al burro, sí. Ya vamos a ver. Vamos a ver si muere enseguida. Venga por aquí. Vamos a ver, hoy vamos a ver lo que sea. A ver si terminamos, ¿no? Cuando las grandes calmas hacían su aparición, la molienda se convertía en un problema que solo se solucionaba recurriendo a la tahona, también conocida como molino de sangre por ser de tracción animal. La tahona tiene un funcionamiento muy similar al de la norilla y emplea como fuerza motriz el empuje de burros o camellos. En muchas ocasiones, cansados y hambrientos los animales o ocupados en otros menesteres, la almijarra era movida por los hombres y las mujeres que iban a moler. En la actualidad, aunque existen varias tahonas restauradas y en perfecto estado de funcionamiento, como esta de Piagua en Lanzarote, no quedan ya animales que sepan trabajar. Por eso, en esta ocasión, el burro, que mueve el ingenio, tuvo que ser guiado del cabrestro para realizar el trabajo. En Fuerteventura y Lanzarote existieron numerosas tahonas movidas por camellos. En una de esas tahonas comunitarias se instalaron 6 pequeñas parejas de piedras accionadas por una misma rueda dentada. Las muelas trabajaban al mismo tiempo y permitían a cada persona moler de la forma que deseaba. Cuando el gofio escaseaba, las islas se convertían en zona de hambre, recurriendo entonces a viejos hábitos prehispánicos para subsistir, moliendo la troceada y seca raíz de los helechos o la semilla del cosco. El cosco o cofe-cofe es una planta rastrera que vive en terrenos llanos y salitrosos. Sus diminutas semillas, una vez maduras, esperan pacientemente la llegada de las lluvias o el relente de los alisios para, una vez humedecidas, desprenderse y asegurar su reproducción. Los aborígenes conocían el comportamiento de esta planta y la aprovecharon para su recolección y consumo. Posteriormente, en épocas de gran penuria, cuando el cosco estaba maduro y cargado de grano, los habitantes de las zonas costeras de las islas, e incluso los vecinos del interior, acudían a recogerlo. Luego, lo trasladaban hasta la orilla de la marea. Allí, en los charcos, engañaban a las plantas mojándolas con agua salada para obligarlas a soltar los granos. Después, las extendían en lajas próximas a la orilla para que el sol los secara. Una vez seco el grano, se tostaban y se molían en un pequeño molino de mano, aunque en ocasiones se llevaran también al molino. La semilla era tan dura que algunos molineros se negaban a molerla
ya que por su consistencia amellaban las piedras y era necesario volver a picarlas después de esta molienda. El gofio que se obtenía era de color achocolatado, de difícil digestión y de sabor salado, tanto por la salinidad del propio grano como por la operación realizada en el mar para extraerlos. En Fuerteventura, los viejos y roídos molinos atesoran por igual gratos momentos de abundancia y penosos episodios de hambre. Son viejas historias que cuando se agotaba el grano, base fundamental de la alimentación, el campesino se veía obligado al éxodo, esperando la llegada de algún barco que lo alejara de la miseria y la desolación. La historia de Canarias se podría contar a través del desarrollo de los molinos. Siglos de aplicaciones y sistemas, de invenciones y perfeccionamientos. En este empeño destacan iniciativas admirables como la rehabilitación del molino de viento de Montepueblo, en la palmera villa de Maso. Obra ejemplar del inventor y artesano Isidoro Ortega Sánchez, singular autodidacta que dedicó su vida a la continua innovación y construcción de molinos. El molino de Montepueblo se yergue en un punto ideal, sobre una loma, cara a los vientos, en un cruce de caminos de obligado paso para caminantes y cabalgaduras. Isidoro Ortega, entre otras innovaciones, sustituyó las tradicionales velas de tela por maderas perpendiculares a las aspas y atornilladas a las mismas. Este cambio, por la mayor gravedad de la madera, proporcionaba más fuerza al volante. Mientras el molino funcionaba, 1 o 2 hombres vigilaban constantemente los frenos, atentos a un inesperado cambio del viento. La fuerza de este molino era capaz de mover piedras de considerable peso. El edificio es de 2 plantas. En la alta se encuentran las piedras molineras, donde se molía y se almacenaba el grano. También se encuentra allí un gran horno, pues era en esta sala donde se amasaba y elaboraba el pan. Y en el piso bajo están los mecanismos de transmisión. Junto a estos molinos anidaron la desesperación y la esperanza, la alegría de las cosechas y las amarguras de la sequía. Pero también las moliendas facilitaron las relaciones entre los más jóvenes. Surgían las miradas cómplices, se cantaban coplas de tono subido y se enamoraba. Hoy, la agrupación Amoríos en el Molino de las Tricias nos ha recreado la vieja estampa de un tiempo ido. Vamos todos a moler el frangollo para cenar y después de anochecer vamos todos a cantar. Mañana me voy pa' Cuba a ver si hallo fortuna. A comer papas y carne porque el gofio me repugna. A comer papas y carne porque el gofio me repugna. Por mí te puedes marchar hasta pa' casa al carajo. Por mí te puedes colgar por las partes de debajo. Por mí te puedes colgar por las partes de debajo. Eres tan fina, chiquilla, que tú hablar me encandila. Ni cuando el burro rebuzna pareces cosa tan fina. Ni cuando el burro rebuzna pareces cosa tan fina. Yo a ti te hablé muy bien, tú me hablaste a mí mal. Cabecita de carnero, hociquito de animal. Cabecita de carnero, hociquito de animal. No te quiero, ya lo sabes, parece roca de cisco.
Compadezco al dijichao que te mire pa'l hocico. Compadezco al dijichao que te mire pa'l hocico. ¿Sabes qué te digo? No te quiero. El abandono y el silencio de los molinos canarios es signo elocuente, un punto y aparte a varios siglos de vida tradicional. En torno a sus molinos vivió el pueblo canario momentos esenciales de su historia, de su vida propia y cotidiana. El valor histórico, arquitectónico, etnográfico y paisajístico de los molinos canarios es inmenso. Incomprensible y lamentable es comprobar que todo este patrimonio está en fase de desaparición. Sin embargo, y pese al deterioro, su mera evocación nos permite acercarnos a páginas esenciales de la vida tradicional canaria y de su historia social y económica. Molinos de Canarias. ¿Cuántas miradas no habrán estado pendientes de su funcionamiento? Del grano que molido traería el gofio de la salvación, del viento que se retrasaba, de las aspas inmóviles, angustiosas cruces marcando años de escasez y hambre. Los molinos, un inestimable patrimonio, un legado al que, para conciencia de todos, Canarias no puede renunciar. Los pasos que en este sentido se vienen dando parecen apuntar a la esperanza. De no ser así, sería un mal presagio para la inestimable herencia patrimonial del pueblo canario, pues podría cumplirse el dicho: en casa del jabonero, quien no cae resbala. Y si se deja que los molinos desaparezcan, ¿qué otro tesoro cultural no podría continuar por el mismo camino?